publicitario. La mayoría de los seres humanos nos pasamos toda nuestra existencia, toda nuestra efímera vida en buscar todo. Pero uno de los principales, como te puedo decir, imprescindibles en su búsqueda es esto de tratar en cierta forma, buscarle un sentido a la vida. Por eso muchas veces nos preguntamos y pasamos toda nuestra vida en encontrarle una respuesta a eso. Y nos decimos, ¿cuál es el sentido de la vida? Fíjate que si vamos un poquito más profundo a esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y si te dijera que una de las respuestas que comprenden esa pregunta general de cuál es el sentido de la vida, si te dijera uno de los propósitos que conlleva el sentido de la vida, es no buscarle el sentido propio. Porque aún no entiendes algo. Nos cuesta comprender y aceptar que la vida en sí es un sinsentido. La vida carece de sentido. Y ya sé, te estás preguntando, cuestionando, pero ¿cómo que carece de sentido la vida? Y empiezan a emerger esas creencias de la mano del ego, que te separa de la percepción, de la intuición, de comprender, de entender y aceptar que la vida no necesita que tú le des un sentido. La vida de por sí sola es un sentido. ¿Para qué le buscas el sentido entonces? La vida no tiene sentido. Así de simple. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Cristian Arnedo y esto es El Experimento. Bueno, como siempre, sumergiéndome en un proceso nuevo, como todos los sábados, lo hacemos a las 14 horas acá por www.radioconaguante.com.ar. Como siempre, de la mano, quien lleva el timón en este programa y en la grilla de Radio Con Aguante, el señor Guillermo Guerra, ahí, como siempre, poniendo un poco de magia, ¿no?, de la compañía. No obstante, también te quiero decir, si deseas seguir con la grilla de Radio Con Aguante, no tan solo con El Experimento, hay muchos programas en esta radio, lo puedes hacer de dos maneras. La principal es descargando la app. Lo puedes hacer en el Google Play, lo buscas Radio Con Aguante, así se llama, y ya tenés la app. Podés experimentar y explorar toda la grilla de Radio Con Aguante. No obstante, también te digo que podés enviar un mensaje de voz, podés llamar a WhatsApp, mensaje de texto también por WhatsApp. Lo puedes hacer al 11 26 99 95 74. Dicho todo esto, ¿cuál es el sentido de la vida? Y nos pasamos toda una vida buscándola. Nos preguntamos, vamos por todos lados, incluso exploramos
alguna faceta espiritual, holística, buscando algún maestro yogi, algún motivador, algún coach. También experimentamos transitar por terapias psicológicas para tratar en cierta forma de desmenuzar o resolver o aprender a convivir con ciertos traumas, con crisis de nuestro pasado. Y siempre vuelve a surgir, a emerger esa pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Te dices así? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y voy a romper un dogma. La vida no tiene sentido. Y te dirás, ¿por qué lo digo? ¿O para qué me atrevo a soltar esas palabras así como si nada? La vida no tiene sentido porque la vida ya es un sentido de por sí sola. No necesita que tú le des un sentido ni un significado a ella, porque ya lo tiene. Lo que nos cuesta entender, comprender y aceptar a todos los seres humanos, que no se trata del sentido de la vida, sino se trata del sentido en la vida. Es muy diferente. ¿Cuál es el sentido en tu propia vida? La vida de por sí, de que existas y tengas vida, ya tiene su sentido. No lo busques, encuéntrate con el sentido en la vida. Mejor dicho, con el sentido en tu propia vida. Y desde la mirada mía, el sentido en la vida es crearla. Así como tú lo estás escuchando, a ti te digo. El sentido en la vida es crearla. No es algo que está en algún lugar y vamos hacia ello. No es una meta donde llegar. No te equivoques, es creación. ¿Qué sentido estás creando en la vida? De tu propia vida. Parece redundante, pero si te piensas a sí mismo, te exploras a sí mismo, empiezas a darte cuenta que el auto boicot te impide ver aquel sentido que tanto aspiras y te dices, la vida no tiene sentido, o sigues con esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida entonces? Alguien tiene que tener la respuesta. Está en algún lado ese resultado. ¿A dónde está la meta? ¿De qué nos sirve vivir toda una vida si no tiene un sentido? Te dices a sí mismo, te convences y vives ensimismado en ese concepto equivocado. El sentido en la vida. Vuelvo a repetir, hay una diferencia en tratar desaforadamente de buscar el sentido de la vida. No, voy a remarcarlo otra vez. La vida no necesita sentido, porque ya es un sentido de por sí. Lo que pasa es que lo que nos afecta desde el exterior, que define influenciándonos a nosotros y determinándonos nuestra vida, no nos permite ver que tenemos la capacidad de crear el sentido en la propia vida que tenemos. Pero vamos sesgados, enceguecidos, esperando que algo o alguien nos saque el velo de los ojos. Esperas demasiado. Te sientes en el regazo de la esperanza, de la fe, de la creencia, del milagro que va a caer. ¿Qué estás esperando? ¿El milagro para el milagro? Necesitas crear. Todo es construcción. Y hasta que no comprendas, hasta que no entiendas y hasta que no aceptes que todo depende de lo que tú estés creando en tu efímera vida. Ese es el sentido en tu vida. Porque tienes que aceptar una cosa. Muchos decimos, ¿viste cómo es la realidad?
la realidad es esto. Te dicen, no, es subjetivo, todo es subjetivo. La verdad, la realidad es subjetiva. Fíjate que alguien me dijo una vez, tú que dices que la verdad no existe. Sí, yo digo, como lo decía Nietzsche, la verdad no existe. Y me dijo, ¿y eso es verdad? No, es interpretación, porque somos seres interpretativos. La gente le molesta demasiado cuando empiezas a remover sus creencias. Están sesgadas, enceguecidas. Allí van, en esa mirada túnel. No hay nada más. Y van que en esa mirada, en ese túnel oscuro, hacia una luz donde dicen, allí está el sentido de la vida que tanto busco. Allí está la felicidad, allí está el amor. Siempre hacia afuera. Y no es de afuera, es de adentro. Acéptalo. El sentido de la vida no está afuera. El sentido en la vida está aquí adentro. Y yo sé que no te gusta volver hacia ti. No te gusta regresar a tu único real hogar que eres tú mismo. Porque temes encontrarte con todos los demonios, con todas tus vulnerabilidades que sostienen a esos demonios internos, que retroalimentan tormentos mentales, creando aún nuevos infiernos emocionales, siguiendo en esa pauta. ¿Para qué vivir si así esto no tiene un sentido? La vida no tiene sentido, esto no tiene sentido. Te dices así, te engañas, te convences, compras todo lo que dice tu mente analítica. Aspiramos a tantas cosas. La felicidad, el amor, la libertad, la plenitud, la completud. No existe un carajo de eso. Nada de eso. Todo es construcción. Te guste o no te guste, te vas a tener que arremangar las mangas y ponerte a trabajar. Necesitas construir todo. El sentido en la vida, de tu propia vida, requiere que trabajes en ella. Requieres de que vayas creándote instante por instante, porque yo hoy tengo que ser mejor de lo que fui ayer. Y eso es trabajar en el sentido de la vida, de tu vida. Porque tu vida no es mi vida. Mi vida no es la vida de aquel, mi vida no es la vida de aquella, mi vida no es la de aquellos. No pueden haber dos seres habitando un mismo cuerpo. Y eso, pese a quien lo pese, es verdad. Una de las pocas verdades. Como por ejemplo, te vas a morir, sí. Ojalá vivas 200 años. Éxito y bendiciones con ello. Pero te vas a morir. Es verdad. No hay nada que lo pueda refutar. Ni religión, ni creencia, nada. Te vas a morir. Y la única manera, escucha bien, la única manera de salirte de esa vida que tú, con empeño, sacrificio, esfuerzo, la construiste, es muerto. No hay escapatoria. No hay libertad de esa esclavitud que tú mismo creaste con tus pensamientos negativos, que crean emociones aflictivas, que te llevan a un constructo de decir, entonces, después de todo esto, ¿cuál es el sentido de la vida? No tiene sentido la vida. No le busques, porque la vida carece de sentido. Carece de sentido porque, como el propósito, la vida carece de propósito, la vida carece de sentido, porque necesita construcción, edificación.
Pero si vamos a seguir ensimismados en las creencias limitantes de que hay un algo o un alguien que tiene que responder a todas mis preguntas. ¿Y sabes por qué haces eso? Por una sola razón. No te gusta asumir responsabilidades y compromisos. Tienes preguntas propias que prefieres que otros te las respondan. Porque cuando no sean la respuesta o no se cumplan son de esa respuesta que otros te dieron, vas a salir a culparlos. Te encanta el rol de la víctima. Por eso nos cuesta mucho asumir nuestras propias preguntas porque tenemos mucho miedo a nuestras propias respuestas. Y deslindamos todas esas responsabilidades y ese compromiso al exterior, al sentido de la vida. El día de hoy parece un desafío, pero no lo es. Simplemente es una invitación. Nada más que eso. Una invitación a que aprendas a observar que tú mismo ya eres el sentido en la vida que tanto buscas. Por eso te pierdes de vivirla. No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés, que a nadie importa, nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo, que cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta, se consume en un suspiro. Voy a quererme pa' quererte mucho más, voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte. Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando: nunca te fíes del que quiera ser tu amigo, que con un caramelo te mete en el saco. Y piensa si eres uno más de los que estrellan su tiempo en un televisor de color rosa. Y si es verdad yo fui dote que te molesta, si no te gusta otra cosa, mariposa. Dice un amigo que no tenemos remedio, abrir el corazón siempre nos sale caro, que no me importa lo perdido si es sincero, a mí me importa todo el vino derramado. Yo que forjé mi historia con los buscavidas, pierden el tiempo los que intentan que me frene. Por eso ahora si me escuchas no te rindas, siéntete libre y orgulloso de quién eres. Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad, aunque no suela, siendo uno mismo en cualquier parte.
me contaron de aquellas noches de cuánto la eché de menos, en la locura asesinando las llamadas, y en cada muerte despertaba un nuevo intento. No quiso verme y ahora es quien me anda buscando. No es que no quiera que me encuentre, es que mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera. Ella es la reina y tú una princesa del cuento. Que no se trata de querer ser más que nadie. ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Vale la pena pelear por nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir. Siendo uno mismo en cualquier parte. Nosotros los seres humanos buscamos constantemente significado y sentido a todo. Es como que la respuesta está en ello, ¿no? Descubrir el sentido incluso del dolor, del sufrimiento, de la falta, de la privación. Lamento desilusionarte, pero todo se tiene que transitar. Muchas veces nosotros nos decimos constantemente, con tanto esfuerzo y sacrificio que hacemos cada día para tratar de sostenernos en esta vida, ya sea materialmente, laboralmente, personalmente. Es un esfuerzo muy grande. Y creemos, en un trasfondo de obviedad, que nos merecemos todo por el hecho de sacrificarnos, privarnos, esforzarnos. Pero lamento desilusionarte, no te mereces nada. Obtienes lo que haces, que es totalmente diferente. Tomo acción, resultado. Hago un acto, resultado. Es simplemente eso. Pero creemos que nos merecemos todo. El éxito, la realización, nos merecemos todo. Nos merecemos la completud, la libertad. Creemos, ilusoriamente creemos. Es una fatalidad eso. Deberíamos salir de ese bucle. Por eso, estar inmerso en ese bucle de que nos merecemos o que la vida está en deuda con nosotros, el mundo, el universo, pero lamento desilusionarte, ni el mundo, ni las personas, ni el exterior a ti mismo, ni el universo, ni el cosmos, ni Dios, ni la vida te debe nada. Nada ni nadie te debe nada. Piénsalo, profundízalo aquí. Porque creemos, por el hecho de tomar ciertos actos, nos merecemos todo. Reconocimiento. Y cuando no hay ello, nos frustramos. Y creemos ahí que nada tiene sentido. ¿De qué me sirve esforzarme, sacrificarme, si al final, al cabo, sigo estando en el mismo lugar? Muchas veces nos esforzamos, nos sacrificamos, nos preparamos tanto para una vida que parece que no nos llega. Y puede haber dos tipos de interpretaciones sobre un ejemplo que te puedo dar.
como la flor del loto que florece en el barro. Y puedes interpretar que puede florecer en todo lo que hay a tu alrededor, y puede ser la grandeza, la excelencia que florece en ti en medio de todo ese caos. Pero fíjate que también puede haber otra interpretación. Vas a florecer estancado en el barro, sin ningún avance. La capacidad del ser es saber interpretar. Y te voy a decir una cosa también para que lo tengas presente. El que sepas interpretar no quiere decir que tu interpretación sea la correcta, la adecuada. Porque todo deviene de cómo estés pensando en el momento frente a esa circunstancia, vas a tener un tipo de interpretación. Porque el pensamiento construye sentimientos. El pensamiento te lleva a habitar ciertos estados emocionales. Porque la emoción no es lo mismo que el sentimiento. La emoción, por ejemplo, como la ira, te lleva a sentimientos de enojo, impotencia, bronca. Por eso hay que saber diferenciar. Pero pensamos mucho en el sentido de la vida. Pero no sentimos ese propio sentido en la vida aquí. Queremos tener todo. Todo lo queremos tener. Queremos tener el amor adecuado, el correcto, el necesario para nosotros, el que deseamos. La pregunta aquí es: ¿el adecuado para como tú eres? Analízalo, porque nosotros tenemos siempre estándares para todo. Incluso seleccionar el estándar de vida que yo quiero para sentirme satisfecho. Nunca te vas a sentir satisfecho, porque siempre te va a faltar algo. Lo mucho se vuelve poco cuando deseamos un poco más. Y así vamos, como Sísifo, tratando de escalar una montaña, y llegamos al pico con toda esa carga y la volvemos a largar para ir en busca de esa misma carga psicoemocional, porque es la única que conocemos, es la única en la cual supuestamente nos desenvolvemos bien. A veces trato de entender y comprender que parece que nos encanta estar en el dolor, en el sufrimiento, en el padecimiento. Parecemos adictos a ello, pero no construimos. Nos cuesta entender, comprender y aceptar que del dolor se aprende y del sufrimiento se crece. Pero si no asimilamos esas oportunidades que nos obsequia la vida, cada circunstancia, para comprender y aceptar que ese es el sentido en la vida, tienes que transitarlo, no se enfrenta, se transita. Porque transitar es aceptarlo. No es resignación. No confundas. La resignación arrastra vestigio de frustración. La aceptación viene de reconocer: sí, estoy pasando por un dolor. Identificar qué tipo de dolor. Ese es reconocer, identificar y aceptar que estás ahí. Y permitirte explorarlo, experimentarlo, para llegar a crecer, porque de eso se trata. Eso es el sentido en la vida, no de la vida. Porque tú le quieres buscar un sentido a la vida. Vuelvo a repetir, ya es un sentido de por sí solo la vida. La existencia de toda esta vastedad, de este universo, ya es un sentido por sí solo.
un significado. Pero tú quieres buscarle el significado. Crees que vas a encontrar la receta mágica para todo. Vas a encontrar el ascensor a la realización, al éxito. Pues no hay ascensor. Deberemos de tomar las escaleras. Escalón por escalón. Eso es el sentido en la vida. Por eso, la vida carece de sentido por una sola razón. Tienes que crear ese sentido en la vida de tu propia vida. Si yo construyo en mi vida, edifico en mi vida, el resultado va a ser vivirla. Y ese es el sentido en la vida. A mí me cuesta mucho también. Y me peleo conmigo mismo. Hay noches en que discuto conmigo mismo y siempre termino perdiendo todas las discusiones. ¿Por qué? Porque es una batalla entre el ego, entre las creencias y mi ser. Mi ser está constantemente en un crecimiento, pero si estoy en el ego, a través de las creencias, es difícil que siga creciendo. Quiero aclararte algo para que lo tengas siempre presente. Nunca vas a poder eliminar el ego. Es imposible, científicamente, biológicamente, existencialmente, espiritualmente. No vas a poder eliminarlo. Porque eso eres tú. Es tu identidad, tu pertenencia para habitar en este mundo, en este sistema. Pero el tema es que ese conjunto de personalidades, porque eso es el ego, se come al ser. Ahí es donde nos duele. Cuando el ego te devoró, te ha conquistado. Y buscas a través del ego, porque el ego le encanta tener la razón. Le encanta tener su supuesta verdad, su supuesta realidad, que generaliza esa verdad, va generalizando esa realidad. Pues no es así. No quiero que te separes del ego, porque es imposible. Lo que vas a necesitar si quieres encontrarle el sentido en la vida es que aprendas a convivir con él. Y cuando aprendas a convivir con él, vas a buscar una línea de equilibrio. Saber cuándo reaccionas, porque el ego reacciona. Pero cuando aprendemos a gestionar, nos encontramos con la respuesta. Y el que responde es el ser. El ego reacciona y el ser responde. Entonces lo que tenemos que hacer para encontrarnos con la respuesta del ser es construir el sentido en la vida. Y construir en el sentido de la vida, construir eso en mi propia vida, es construirme a mí. Y estar en equilibrio con el ego. El ego puede influir, pero no te tiene que determinar. Ese es uno de los motivos, digamos, uno de los pilares del sentido en la vida. Sé que va a ser bastante tedioso empezar a construir desde ahí, porque estarás pensando cómo lo hago, y estás pensando a través del ego, si estás pensando en eso. Porque el ego te da las herramientas para que sigas estando en él, dominado, sometido por él. El ego busca siempre la satisfacción, a corto plazo, desde luego. Vuelvo a decirte algo. Si la vida carece de sentido, porque ya de por sí de que exista es un sentido. Si la vida a su vez carece de propósito, porque necesitamos construir cada uno de ellos, ¿por qué nos extraviamos tanto entonces?
¿Será porque estamos buscando donde no debemos? ¿O será porque se trata de no de una búsqueda, sino de un encuentro contigo mismo? No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar. Te estarás cuestionando a sí mismo todos esos factores que devienen a tu mente a posicionarse como creencias limitantes, porque eso sucede. Tú crees que esas creencias son verdades,
y a la vez esas verdades las vas superponiendo como el sentido de la vida. Lamento romper dogmas, pero así no vas a vivir tu vida. Solamente vas a sobrevivir tu existencia, como lo hace una lombriz, con una micronésima parte comparado con nuestro cerebro. La lombriz nace, crece, se reproduce y muere. Y aquellos que nacemos y solamente existimos esperando que las cosas nos lleguen, nos caigan del cielo, y a la vez tratando de buscarle sentido a la vida o el sentido de la vida. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, discutimos y nos morimos. Tristísimo. Yo no soy dueño de ningún concepto. Mis palabras no son razón absoluta, no son verdad de nada. Y eso también es una interpretación que tengo de que no son verdades, no son razones, simplemente opiniones que mañana van a mutar en otra interpretación según el pensamiento o el estado emocional en el que me encuentre yo. Lo mismo te va a pasar a ti cada día, según cómo pienses, según cómo sientas. Vas a estar reactivo, impulsivo, y habrá días en el cual como que nada te afecta, como que todo está bien, como que algo tuviera una armonía. Pero fíjate que ese efecto, ese resultado seguro que es por una causa, alguna noticia, una alegría, y se convierte en una situación efímera, en un momento efímero, en emociones efímeras, hasta que vuelves otra vez con otra circunstancia a transitar cuestionamientos de decirte: esto no tiene sentido, vivir una vida así no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué vivir una vida si va a ser así, de esta manera? Pero resulta que ayer estabas contento o contenta. ¿Qué cambió de ayer a hoy? ¿Tu manera de pensar? No creo que sea tan así tu manera de pensar, porque tenemos constructos neuronales ya introyectados, ya tenemos una forma de desenvolvernos en el sistema y en el mundo. Te dirás, ¿el destino? Pues lamento desilusionarte, no estás destinado, estás programado. Entonces, ¿qué es? Algo tan simple, ¿no? La actitud. La actitud con la que voy experimentando aquello que tengo al frente, o al lado, o atrás, arriba o abajo, porque está en todos lados. La circunstancia no tan solo te impacta a ti, sino que impacta en tu vida, creando una magnitud, una dimensión, que no sabemos de qué tamaño, de qué forma o cuándo terminará. Y queremos saber cuándo va a culminar. Pensamiento, dolor, sufrimiento, en algún lado tiene que terminar. Pues fíjate que todo es parte del sentido en la vida. Todo dolor, todo sufrimiento, toda circunstancia que tú construiste, porque las circunstancias no caen. Tú eres la causa y el efecto de todo. Lo que sí puedo llegar a un cierto acuerdo es que
estás transitando efectos o resultados de una causa de una vida pasada. ¿Puede ser? Claro que puede ser. Aunque no lo creas, vas a reencarnar hasta que evoluciones como ser, como un alma. Y todos aspiramos en ser reencarnación, creyendo que reencarnar es lo bueno. Puede ser bueno, porque nos ayuda a evolucionar. Pero queremos la gloria o la evolución de nuestro ser sin pagar ningún precio. Que no nos cueste nada. Y por eso estamos en la búsqueda de desaforados en el sentido de la vida. Lo voy a repetir. La vida carece de sentido, porque ya es un sentido de por sí sola. Lo que tienes que construir es el sentido en la vida, en tu propia vida. Y es tedioso, porque requiere asumir en lo que te has convertido, en lo que eres aquí, no hoy, aquí, ahora, en este preciso momento. ¿Qué eres? ¿Quién eres? Mírate, obsérvate, pero no en un espejo. Obsérvate aquí adentro. ¿Te encuentras para observarte? ¿Para contemplarte? No. Estás tapado, enterrado por tus frustraciones, tus resignaciones, tus dolores, tus sufrimientos, tus traumas, que salen como ejército a buscar culpables de todo ello. Si vas a seguir en esa tesitura, hay un pronóstico, un diagnóstico. Vas a sufrir. Vas a padecer. Y lo más triste es que vas a padecer la propia vida que tú estás construyendo. No la construye otro, no lo construye el exterior, no lo construye el mundo. Porque el mundo que tú sobrevives es tu creación. No es culpa de nadie. No busques. Porque buscamos culpar a todos de todo. Del dolor por un amor, las peleas que tenemos familiarmente. Todo es ego. El ego quiere siempre estar en la escena. Es el protagonista en el escenario de tu vida. Y es realmente un trabajo duro. Te lo digo en serio, es duro. Me dirás, ¿es verdad eso? No. Es simplemente una opinión, una interpretación, por una experiencia propia. Me desperté un día y es mi obligación y mi responsabilidad sostenerme despierto. Y sostenerse despierto es estar atento, perceptivo, estar atento de las cosas que me digo, de las cosas que pienso, de las que voy logrando, de las que soy, de las que me faltan. Sufro por todo lo que me falta. Y cuesta mucho darse cuenta de que la felicidad no es aprender a ser feliz con lo que se tiene, sino ir creándola, la felicidad, con aquello que nos falta, conviviendo con aquello que nos falta, aceptando la incompletud. Pero esto de el sentido de la vida y desde la mirada mía, desde la observación mía, desde la interpretación, que no es verdad, simplemente eso, interpretación, opinión, nada más, observación. Yo creo que es como que esa búsqueda es sin sentido.
una búsqueda sin sentido que no sabemos hacia dónde nos llevará. Pero allí vamos. Y nos olvidamos de estar acá. Somos eterna ausencia en cada presente que supuestamente transitamos, pero no transitamos el presente. Estamos en el pasado, frustrados por el pasado y ansiosos por un futuro, colmados de incertidumbre por ese futuro. Y así nos perdemos del sentido en la vida, creyendo que la vida debe de tener un sentido. La vida no tiene sentido. Piénsalo, medítalo, profundízalo y refútalo, trabaja, compruébalo, busca tu manera de que la vida no tiene un sentido porque ya lo es de por sí sola. Lo que tienes que construir es el sentido en la vida de tu propia vida. Lo he repetido a lo largo de este proceso de punta a punta, porque tú crees que alguien tiene la respuesta para el sentido de la vida. Y te voy a decir dos cosas. Nadie tiene la respuesta al sentido en la vida. Y otra cosa, hay una sola persona, un solo ser, que tiene la respuesta para el sentido en la vida de tu propia vida. Y ese eres tú. Pero estás enterrado, sepultado, escondido, llorando en tu rincón de tu propio ser, de tu propia alma, esperando que alguien te tienda la mano. Lamento desilusionarte, pero vas a tener que empezar a cavar y trabajar para salir de ese pozo. Ya lo he dicho una vez. Los verdaderos coach o terapeutas no te van a ayudar, te van a acompañar. Porque el que tiene que trabajar para encontrarle un sentido en la vida, de su propia vida, eres tú. No hay nadie más. Espero que este viaje te lleve a donde tú quieres estar, pero sobre todo espero que te deje a donde tú realmente estás dispuesto a estar, con todos los costos que lleva. Recuerda algo. Nadie sabe nada de la vida. Y aquel que se cree sabio está perdido. Porque de tu propia vida tienes que aprender tú, pero sobre todo a construirla.